La semana pasada empezamos con los estudios básicos, principalmente, ¿no? Y estuvimos hablando acerca de cómo guiar a las personas a Cristo. Hablamos acerca de algunos principios de estudio bíblico efectivo. Es importante que los vayan teniendo. Ahora sí que les voy a mandar esto. La semana pasada, durante la semana se me pasó el tiempo y no pude hacerlo, pero hay 10 principios que son importantes, ¿no? Orar por sabiduría, procurar conocer a la persona, ir preparado al estudio. Antes de estudiar hay que estudiar las escrituras, tener todo eso pensado y analizado, orar juntos con la persona, no alimentar con cuchara. Recuerda que hablábamos de no alimentar con cuchara la semana pasada, sino que ayudar a la gente a pensar, no darle todo, sino que esperar que la gente también responda. También hablamos acerca de permitir el silencio, o sea, que la gente pueda reflexionar en las escrituras, no presionar ni empujar demasiado, sino que dejar que piensen. Tomar buenas notas para los que acompañan, por ejemplo, en el estudio. Es importante tomar buenas notas de lo que se está hablando para que los amigos puedan tener ese resumen y puedan leer también en base a lo que se les ha resumido. Darle las escrituras para el siguiente estudio. Si estudiamos buscando a Dios, hay que dar las escrituras del estudio de palabra o del estudio que corresponda de acuerdo a las personas, ¿no? Y fijar el siguiente estudio. Es importante siempre fijar el siguiente estudio, la fecha y el horario. Y como hablábamos la semana pasada, también hay personas que pueden estudiar una vez a la semana, como hay personas que pueden estudiar todos los días de la semana. Entonces es importante que nosotros también nos dispongamos para estudiar con las personas de acuerdo a la necesidad que ellos tienen. Ahora, si uno de nosotros no puede estudiar, por eso estamos con amigos, ¿no? Para que otros hermanos también suplan la necesidad que nosotros no podemos suplir. Si yo no puedo estar, va a estar mi amigo, mi hermano, mi otro hermano. Entonces, estudiar con dos más, que hayan tres por lo menos discípulos, tres discípulos estudiando con una persona es bueno porque ayuda en varias cosas. Por ejemplo, ayuda con los comentarios, ayuda con las notas, ayuda para suplir en caso de que alguno de los que está dando el estudio no pueda dar, ayuda para que la persona que está estudiando forme amistades con tres personas por lo menos. Entonces eso le va a ayudar en el futuro, cuando ya sea un cristiano, va a tener tres personas por lo menos para acudir, ¿no? Entonces no solo a una. Así que eso es bueno, fijar el estudio y también ir con otros hermanos para que apoyen. Y por último, orar. Y hablábamos la semana pasada que es importante orar antes del estudio, orar en el estudio y orar durante el estudio, ¿no? Y después para finalizar. Pero la oración es algo que hay un estudio bíblico que es de la oración, pero la verdad es que la gente ora, aprende a orar en realidad cuando nos ve y nos escucha a nosotros. Entonces nosotros somos los modelos de oración para ellos. Así que podemos hacer el estudio de oración, pero en realidad le va a dar teología acerca de la oración, pero no le va a dar práctica. Entonces es importante practicar. Al mismo tiempo, la persona con la que estudiamos aprende también de cómo nosotros enseñamos la escritura. Así que es importante todo lo que estamos transmitiendo, todo lo que transmitimos es importante. La semana pasada vimos un estudio que se llama Buscando a Dios, y es un estudio preliminar básicamente para estudiar con personas que no tienen conocimiento de la Biblia, no tienen conocimiento de Dios, y están básicamente buscando el sentido de sus vidas. Entonces veíamos que la escritura o las escrituras que compartíamos en este estudio permiten a las personas ir descubriendo por qué y para qué los creó Dios. Veíamos la escritura de Hechos 17, por ejemplo. ¿Por qué los creó Dios? ¿Para qué los creó Dios? ¿Cuál es el sentido de sus vidas? Entonces, Buscando a Dios es un estudio que se puede utilizar con personas que no conocen nada de Dios, que no tienen ninguna base bíblica y por ende necesitan descubrir un poquitito acerca del propósito de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca del estudio de la palabra. Ahora, el estudio de la palabra es un estudio que utiliza algunas escrituras que referencian a la importancia de la palabra de Dios en la vida de las personas, pero hay muchas otras escrituras más que complementan este estudio. Entonces, hoy vamos a ver algunas, pero cada uno de nosotros puede ir complementando también este estudio de la palabra con otras escrituras, por ejemplo, que va descubriendo a medida que estudia la Biblia de forma personal. Entonces, si aquí aparecen 4 o 5 escrituras, probablemente tú puedes tener dentro de tu mismo estudio algunas otras escrituras que hablen también de la palabra y que vayan potenciando todavía tu conocimiento y al mismo tiempo la respuesta que la persona con la que estamos estudiando puede necesitar. ¿Con quién estudiamos la palabra? Por ejemplo, es un estudio base. El estudio de la palabra estudiamos básicamente con todas las personas.
Pero no con todas las personas necesitamos hacer el estudio de la palabra de manera completa. Porque hay personas, por ejemplo, que ya tienen una base en la palabra. Entonces, a medida que vamos leyendo con ellos, descubrimos si estas personas conocen la Biblia o no la conocen. Si tienen relación con la Biblia o no. Si tiene profundidad en ellos la Biblia o si no tiene profundidad en ellos. Porque hay personas que realmente hoy en día tienen mucho conocimiento de la Biblia y además buscan vivir la Biblia. Entonces, cuando nos encontramos con este caso de un hombre o una mujer que ya ha leído la Biblia, que ya la conoce, que ya está queriendo obedecer la Biblia o que ya la está obedeciendo, no necesitamos estudiar todo este estudio. Necesitamos estudiar hasta donde sea productivo para él o para ella. Y luego empezar a buscar qué estudio hacer con estas personas que ya tienen la convicción de que la palabra es la palabra de Dios y por ende la están obedeciendo. Entonces, cuando estudias la Biblia con una persona que viene de algún trasfondo religioso, por ejemplo, ya sea evangélico, de alguna denominación religiosa, por ejemplo, muchos de ellos ya tienen la convicción de la Biblia, entonces no es necesario hacer todo el estudio con ellos, más bien buscar algunas escrituras que puedan afirmar lo que la gente está sabiendo y hacer preguntas específicas. Por ejemplo, una pregunta que le hacemos muchas veces a la gente que ya tiene base bíblica es si las personas que tienen base bíblica obedecen o están dispuestos a obedecer lo que dice la Biblia. Porque si alguien te dice, yo estoy dispuesto a obedecer lo que dice la Biblia, de hecho la obedezco, entonces la persona ya tiene por lo menos la convicción y el compromiso de hacer lo que dice la Escritura. Sin embargo, no está de más hacer el estudio completo con las personas solamente para reafirmar las convicciones en ellos. Así que el estudio de la palabra tiene este propósito, entender que la palabra de Dios es la Biblia, y esta ha sido inspirada por él para guiarnos a vivir una vida santa. Entonces es importante entender el propósito de la palabra, del estudio de la palabra. Es entender que la palabra de Dios es la Biblia, no hay otra más. La palabra de Dios no viene de otra manera, sino que viene desde la Biblia. Y la Biblia ha sido inspirada por Dios para guiarnos a vivir una vida santa. Entonces ese es el propósito principal del estudio de la palabra. ¿Cuál es la meta del estudio de la palabra? O de este estudio de palabra, no del estudio de la palabra, porque cuando uno dice el estudio de la palabra nos referimos a toda la Biblia. Pero la meta del estudio, que se llama la palabra de Dios, es básicamente desarrollar fe en las personas. Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la meta del estudio es ayudar al buscador o a la persona con la que estamos estudiando a desarrollar fe en Jesús. Ahora, este estudio, si lo complementas, por ejemplo, con la lectura del Evangelio de Juan, si le damos a la gente estudiar o leer el Evangelio de Juan 1 o 2 capítulos al día, y le decimos a la gente que lleve un cuaderno de apuntes donde anota lo que aprende y donde lo que no entiende para poder consultarnos después, entonces la gente va a ir adquiriendo más fe, porque recuerde que hablábamos acerca de que el Evangelio de Juan tiene el propósito de ayudar a la gente a creer en Jesucristo. Entonces es muy importante que la gente con la que estudiamos lea el Evangelio de Juan. Ahora, si ya tiene fe, como te decía al principio, pues es bueno ir tanteando y poco a poco ir avanzando también en los estudios más profundos. Hay personas religiosas, por ejemplo, o que están en iglesias evangélicas, que ya tienen la convicción de la palabra, pero no viven como discípulos. Entonces necesitan aprender el discipulado. O hay personas que no se han arrepentido, entonces necesitan aprender acerca del arrepentimiento. Hay personas que no se han bautizado, pero creen en lo que dice la Biblia y obedecen lo que dice la Biblia, entonces hay que enseñarles el bautismo. Todo esto es importante porque a medida que vamos conociendo un poco más a la gente y nos entrevistamos con ellos, vamos sabiendo también qué necesidades son las que tienen del estudio, para no hacer toda la serie con alguien que no necesita toda la serie, sino que necesita algunos estudios nada más. La meta del estudio de la palabra de Dios entonces es aceptar la Biblia, y perdón que está en minúsculo, eso es un error mío, aceptar la Biblia como el único estándar verdadero bajo el cual vivir si es que uno quiere conocer la verdadera salvación que viene de Jesús. Necesitamos conocer la Biblia, vivir la Biblia, para poder vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura y no de acuerdo a emociones,
a experiencias o opiniones de los compañeros de trabajo, universidad, o tradiciones familiares, porque usted sabe que en las familias también hay muchas tradiciones muchas veces, ¿no? Entonces nosotros debemos aceptar la Biblia como el único estándar verdadero bajo el que debemos vivir. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que algunas escrituras pueden decir? Estas son las escrituras que vamos a tocar o que va a llevar este estudio de la palabra y que es básicamente lo que aparece en este cuadernillo azul que la mayoría de ustedes debe tener, ¿no? Los principios básicos estos, que a muchos de ustedes ya tienen o se les ha entregado. Si no tienen este libro y se han bautizado o están agregándose hace poco a la iglesia, dentro de las próximas semanas les van a hacer llegar también un librillo de esto, donde aparecen los principios básicos, que son estos que estamos estudiando, y unos complementos también para que ustedes tengan. Pero la mayoría ya tiene este librillo azul, así que puede conocer las escrituras que aparecen aquí. Hoy no voy a estudiar todas las escrituras que están aquí, sino que vamos a leer una escritura, la primera, 2 Timoteo 3, 16 al 17, y les voy a dar un modelo para que puedan analizar todas las otras escrituras y asimismo puedan desarrollar dos cosas: establecer los principios principales que tiene o los principios centrales que tiene la escritura y que son los que le vamos a mencionar a las personas con las que estudiamos, aparte de todo lo que ellos dicen, y las preguntas que tenemos que hacer para direccionar la gente hacia lo que dice la escritura. Entonces vamos a empezar con la primera escritura, que es 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice así: toda la escritura en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, voy a tomar de la Nueva Versión Internacional. Tú puedes tener otra versión, pero lo principal es que este pasaje dice prácticamente lo mismo. Se refiere a la escritura y a que toda la Biblia, ¿no? Cuando dice toda la escritura, en ese momento se refería a que toda la Biblia que ellos tenían, y en ese momento tenían el Antiguo Testamento nada más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, hay dos cosas que establecer cuando nosotros leemos la escritura con los amigos con los que estamos estudiando. Veíamos que hay que establecer el punto o los puntos centrales de la escritura, y eso tenemos nosotros que tenerlo bien claro, porque si nosotros tenemos claros los puntos centrales o el punto central del pasaje, entonces podemos darle a conocer a los amigos con los que estamos estudiando lo que dice la escritura. Entonces supongamos que estamos estudiando con Juanito, y a Juanito le decimos: bueno, Juanito, mira, vamos a leer esta escritura, leemos la escritura, y lo primero que hacemos después de leer la escritura es que le preguntamos a Juanito qué piensa él de lo que dice la escritura. Esto es lo primero que tenemos que hacer mientras estamos orando internamente para que el Espíritu Santo vaya ayudando a la persona a entender. Tenemos que leer la escritura y principalmente, hermanos, es importante que la persona con la que estamos estudiando la Biblia lea la escritura. Y muchas veces hemos cometido el error de nosotros leer, nosotros enseñar y nosotros direccionar. Pero lo que debemos buscar es que la gente lea, la gente hable, meditando también en lo que ha aprendido, y la gente se cuestione todo lo que dice ahí. La vez pasada hablábamos acerca de esto, de la importancia de que la gente sea la que lea, o sea, la que también se cuestione y la que reflexione en todo lo que estamos hablando. Entonces, le pedimos a Juanito: Juanito, ¿puedes leer la escritura? Claro, a menos que Juanito no sepa leer. Si Juanito no sabe leer, obviamente le leemos nosotros. Pero si Juanito sabe leer, entonces le pedimos que lea y él va a leer. Entonces le pedimos que lea y Juanito lee la escritura la primera vez. Si es una persona que nunca leyó la Biblia, lo más probable es que no entienda nada de lo que dice ahí. Así que es importante pedirle que lo vuelva a leer. Si nosotros le preguntamos: Juanito, ¿entendiste lo que dice la escritura? Y él nos dice: no, no entendí nada. Bueno, leamos de nuevo. Entonces es importante hacer leer nuevamente a esa persona la escritura para que la escritura vaya tocando su corazón y le vaya instruyendo. Y mientras tanto nosotros debemos estar orando internamente para que el Espíritu Santo toque a esta persona y le ayude también a entender. Después de la segunda vez de leer la escritura, si no entiende nada la persona, pues ahora nosotros tenemos que ayudarlo y direccionarlo un poco
explicándole un poquitito lo que dice la Biblia. Supongamos que no entendió nada Juanito. Entonces nosotros le tenemos que decir, a ver Juanito, ¿entiendes lo que significa cuando dice la escritura ahí, toda la escritura? ¿Sabes a qué se refiere eso de toda la escritura? Y si él nos dice, bueno, me imagino que se refiere a la Biblia, entonces ya entendió algo. Pero si dice no tengo idea, entonces nosotros debemos explicarle, toda la escritura se refiere a toda la Biblia. Y entienden lo que significa que sea inspirada. Y si nos dice, no, no tengo idea, entonces tenemos que enseñarle también que la Biblia no fue escrita directamente por Dios, pero que fue inspirada. La palabra inspirada se refiere desde el griego se traduce como que fue soplada, ¿no? Como que Dios sopló en la mente de los escritores de la Biblia lo que él quería transmitir. Entonces, básicamente es como que Dios transmitió un mensaje que no podían ver, pero sí podían recibir en su mente estas personas, y eso fue lo que Dios inspiró en el corazón de los que escribieron las escrituras de la Biblia. Entonces le explicamos a él, pues no, ser inspirado es como cuando te enamoras de alguien y están los sentimientos floreciendo y sientes el deseo de decirle algo bonito a alguien, entonces estás inspirado. Estar inspirado es sentir eso, y Dios inspiró a la gente que escribió la Biblia, no para que dijera tonterías o cosas emocionales, sino que para que hablara de su palabra. Entonces Dios le inspiró. Así es como le vamos enseñando a las personas que no tienen idea de la escritura, que no entienden nada. Pero si alguien ha entendido, entonces básicamente le hacemos pregunta, ¿entendiste o entendió lo que dice la escritura? Sí, mira, entendí que toda la escritura es inspirada por Dios y que la escritura sirve para enseñarme, para reprenderme y todo esto. Entonces ya no necesitamos volver con esa persona a repasar la escritura porque ya la entendió. Un error que a veces cometemos es que las personas nos dicen lo que entendieron y lo que entendieron es lo correcto, pero nosotros volvemos a repetir lo mismo que dijeron y volvemos con el mismo argumento que ellos han dado. Entonces no es necesario que nosotros demos el mismo argumento que ellos han dicho. Más bien, si ellos han dicho lo correcto, nosotros debemos complementar lo que han dicho. Entonces, si la persona dice, no, yo entiendo perfectamente que aquí dice que que la Biblia es útil para reprenderme, me va a corregir, me va a instruir o me va a enseñar en la justicia de Dios, y además me va a capacitar como un siervo de Dios para que yo esté capacitado para toda buena obra. Si él entendió eso, pues perfecto, entendió la Escritura. Entonces le decimos, perfecto, eso es precisamente lo que dice la Escritura, entonces déjame complementar un poco. Voy a complementar un poco lo que tú aprendiste. ¿Y cómo voy a complementar? Con los puntos centrales. El punto central de esta escritura es que la Biblia es altamente útil. Es altamente útil. Es útil, muy útil. Así que debes usarla para entrenarte en la justicia. Entonces ese es un punto central de este pasaje. La Biblia es altamente útil, úsala para entrenarte en la justicia. Por otro lado, la Biblia nos equipa o nos capacita completamente. Por lo tanto, en todo lo que necesitamos para buscar una vida de rectitud y llena de buenas obras. Entonces ya no le estamos diciendo lo mismo que él dijo, sino que estamos complementando con el punto central de la escritura. Una vez que nosotros ya hemos complementado y que ellos han entendido el pasaje, entonces direccionamos las preguntas. Podemos hacer 2 o 3 preguntas. Generalmente estas preguntas también aparecen en el librillo de estudios que direccionan el estudio. Entonces podemos preguntar, pues, ¿no? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Obviamente, si nosotros estamos con una persona que ya sabemos que cree que la Biblia es la palabra de Dios, estas preguntas no necesitamos hacerlas, porque ya sabemos que la persona cree en Dios y cree que es la palabra de Dios. Pero si no sabe, entonces le decimos, oye, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, claro que creo. Perfecto. Entonces, ¿qué significa que la palabra te entrene? ¿Qué significa para ti que la palabra te entrene? Bueno, significa que la palabra me va a capacitar, me va a enseñar, para que yo sea o yo viva como Dios quiere. Perfecto. ¿Cómo sería tu vida o cómo se vería tu vida si permitieras que la Biblia te entrene? ¿Te das cuenta que las 3 preguntas están direccionando a la persona a enfocar su mente, su corazón y sus acciones a hacer lo que la Biblia dice? Entonces, estas son cosas muy importantes y es básicamente el patrón con el que vamos a entrar en todas las escrituras de cada estudio bíblico que tengamos con la gente. Debemos leer la escritura, perdón,
las personas deben leer la Escritura por lo menos una o dos veces si es que no la entienden. Si no entienden la Escritura, entonces le leemos nosotros. Si no entendieron nada, entonces les explicamos nosotros, pero le vamos preguntando parte por parte, para que ellos puedan pensar. Si no entendieron nada, 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 les explicamos completamente lo que significa el pasaje. Pero una vez que les explicamos, sí le hacemos las preguntas direccionadas, para entender, para que ellos entiendan que la Biblia les va a estar llamando un compromiso, en el caso del estudio de la palabra de Dios. Entonces,